Hace 1 año y medio publiqué mi primer video en YouTube. Llevas soñándolo meses, años incluso, hasta que un día te decides, ok, me voy a salir de casa de mis papás, pero no tienes ni la más mínima idea por dónde empezar. Empecé publicando una vez al mes porque realmente en ese momento de mi vida YouTube no era mi prioridad. Pero conforme mis videos fueron generando más tracción, decido tomármelo en serio y desde este año empecé a publicar 2 videos al mes. En mi canal soy muy abierta y muy vulnerable sobre demasiados temas, desde cómo me salí de casa de mis papás hasta mis sesiones en terapia y mis descubrimientos. Pero nunca les he compartido lo más sencillo o lo más básico, que es quién soy yo y por qué empecé a crear contenido. Y siento que la respuesta a la pregunta por qué empecé a crear contenido no tiene una respuesta directa. Realmente siento que se conforma por muchos momentos cruciales en mi vida que desembocaron en este camino, que nos han reunido a todos aquí hoy. Realmente no fue algo de un día para el otro, no fue que un día me levanté y random decidí que iba a empezar a crear contenido. Realmente creo que mi vida personal y el empezar a crear contenido están entrelazados de cierta manera. Entonces no me hace sentido contestar por qué empecé a crear contenido sin antes contarles de dónde vengo, quién soy y sobre todos esos momentos que me llevaron a este punto de mi vida. Pero bueno, ¿por qué no empezamos por el principio? Me presento, soy Mía Fernanda Barberi, así es, mi segundo nombre es Fernanda, no lo comparto mucho porque realmente nadie me dice Fernanda, solo cuando mis papás me regañaban o me llamaban la atención me decían Fernanda. Entonces sí, realmente nadie en mi vida me dice Fernanda, pero me llamo Fernanda. Tengo 25 años, los acabo de cumplir este 27 de enero. Nací y crecí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Y actualmente vivo con una amiga que conocí en la facultad o en la universidad. Soy licenciada en diseño gráfico y me apasionan bastante los temas alrededor de crecimiento personal, motivación, hábitos, manifestar y la psicología. Mis papás se casaron muy jóvenes, yo creo que mi mamá tenía 22 años, si mal no recuerdo, y mi papá tenía 25. Ya saben, en ese tiempo realmente era muy normal, ahorita ya la gente se casa más grande, pero en ese momento era algo completamente normal y natural proceso de la vida. Crecí siendo una niña muy afortunada, mi mamá cuidaba de mí y mi papá trabajaba desde casa, entonces para mí siempre fue muy normal el que tuviera ambos padres en mi casa. Fui hija única por muy cortito tiempo, ya que a los 2 años nace mi hermano Ian y 7 años después nace mi hermana Ivy. Los 3 tenemos nombre de 3 letras, lo cual se me hace un random fact muy interesante. En mi casa no éramos ricos en el sentido de riqueza monetaria, pero sí éramos ricos en muchos otros aspectos. Siempre tuve un techo, siempre tuve comida en la mesa, siempre tuve un closet lleno de ropa. Íbamos de viaje de vez en cuando y siempre tuve educación privada. Y realmente la parte de educación privada como que siento que sí juega un rol en mi vida porque esa es la razón por la que el inglés se convirtió en mi segunda lengua. Yo desde chiquita, desde que estaba en kinder, siempre estuve aprendiendo el idioma inglés. Y muchos me han preguntado, ¿cómo hablas también el inglés? ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, es que realmente llevo toda la vida aprendiendo inglés. Hasta hace poquito, a lo mejor hace unos 6 años, que realmente lo pude hablar bien. Porque pues es muy diferente escuchar inglés a escribirlo, a hablarlo. Definitivamente hablarlo es más retador. Y también tiene mucho que ver que yo desde pequeña consumía mucha media en inglés. Me acuerdo, yo tenía 2 años y me compraron el cassette de Pistas de Blue, pero creo que me lo compraron alguna vez que fuimos a McAllen o algo así, entonces el cassette estaba en inglés. Y me enseñaron a cómo rebobinar la cinta, porque los cassettes se tienen que, o sea, una vez que se acaba la reproducción del cassette, tienes que como que regresarlo, digo, para las personas más jóvenes que nunca han interactuado con un cassette, tienes que como que rewindearlo, y era de una manera en la videocasetera, ya ni me acuerdo la verdad, pero total me enseñaron a hacer eso porque yo lo veía muchas veces, o sea, y lo ponía y lo veía en inglés. O por ejemplo también películas así súper icónicas, tipo High School Musical, bueno, yo la primera vez la vi en inglés. Y era por esto, como que siempre, como eran muy recurrentes los viajecitos a McAllen, siempre todas mis películas o así, siempre eran cuando se usaban los DVDs, porque ya no se usan, pero siempre todos eran en inglés. Siento que siempre hubo señales
no que yo iba a convertirme en creadora de contenido, pero a que yo me iba a dedicar a algo creativo. Mi papá es ilustrador, de eso vivíamos, entonces para mí creciendo nunca fue un tema tabú el trabajo creativo. O sea, y lo menciono porque sé que hay muchos hogares en donde mencionar quiero ser dibujante de grande, quiero ser artista de grande, es completamente inaceptable. La gente que no entiende el trabajo creativo considera que el trabajo creativo no equivale a una profesión de respetarse como lo es ser doctor o ser abogado. Entonces, o sea, sí he sabido de muchas personas que, porque el trabajo creativo no está como a esta expectativa social, también se cree que no se puede hacer dinero de esto. Entonces he de decir que sí nací con esa gran ventaja de poder explorar muchos caminos creativos sin ser juzgada porque mi papá era artista. Fui muy privilegiada al crecer en un ambiente donde la creatividad era algo que se incentivaba y no se castigaba. Y de hecho, en mi casa, mi papá tenía un respirador en el que trabajaba y era muy chistoso porque él con su respirador así súper grande y yo al lado con mi respirador chiquito, ¿no? De Fisher Price, yo ahí recortando revistas o dibujando. Yo creo que mi papá siempre entendió que el arte es algo muy liberador. Tanto que cuando yo estaba bien chiquita en mi cuarto, en la casa que rentábamos, me dijeron, en esta pared tú puedes rayar todo lo que quieras, todo lo que gustes y mandes en esta pared. En otras paredes de la casa no. Solo esta es tu pared. Y según yo, era una pared que estaba en mi cuarto. Entonces como que hacía sentido que esa fuera mi pared. Y ya cuando nos salimos de esa casa tuvimos que pintar. Bueno, yo no la pinté obviamente, pero mis papás la tuvieron que pintar para pues regresársela al rentero. Y también siempre fui muy afortunada que cualquier camino creativo que yo quería explotar me facilitaban las herramientas. Por ejemplo, yo quería aprender a tocar guitarra, me compraron una guitarra. Yo quería explorar la fotografía y empezar a tomar fotos, me compraron una cámara. Y ni se diga si yo quería como colores o plumones o marcadores, algo para hacer arte, también mis papás me lo compraban. Cuando estábamos chiquitos, mi hermano y yo, mi mamá tenía la costumbre de sacar una cámara y empezar a grabar. A veces era en momentos donde estábamos de viaje o así, pero otros momentos era en la casa sin hacer nada, cuando estábamos ahí los tres como que aburridillos. Y siempre me va a quedar muy marcado que hay un video en el que mi mamá saca la cámara y empieza a grabar y yo empiezo a hablar como si tuviera una audiencia. Yo tenía 7 años, no sé, yo estaba muy chiquita, a lo mejor ya estaba más chiquita, no sé, y yo hablando como si hubiera una audiencia, como si alguien me estuviera escuchando, yo, hola chicos, el día de hoy, no sé qué, o sea, yo ni siquiera en ese momento sabía lo que era una blogger, ni mucho menos veía influencers, o sea, en ese momento yo creo que ni existía ese concepto, no era algo normalizado tampoco, entonces yo ya era blogger a mi corta edad, yo ya era blogger y a mí me encantaba eso. Era muy evidente, en verdad era muy evidente que cada que mi mamá sacaba la cámara y se ponía a grabar, yo me transformaba. O sea, me ponía una sonrisa en la cara y también hagan de cuenta que esta videocaseta, no, en la cámara con la que grababa, podías voltear tú el visor para poder ver, no sé si se le llame visor, pero podías tú voltear donde ves la imagen y te podías ver como que a ti mismo. Bueno, a mí me encantaba voltearlo y me encantaba verme. O sea, mi mamá siempre se frustraba mucho conmigo porque yo siempre quería estar en primer plano con la cámara y siempre me quería estar viendo también. O sea, yo siempre de que voltéalo. Y mi mamá de que quiero grabar también a tu hermano, de que era un tema. Pero yo era adicta a la cámara, la verdad. Y sí, la verdad que a través de mi vida esa ha sido una constante. Me encantan las fotos y me encantan los videos, pero más que me encante tomarlas, me encanta, o sea que sí me gusta, pero me gusta más salir en esos videos o salir en esas fotos. Antes de tener éxito en redes sociales, yo ya había intentado esto como unas 3 o 4 veces. Y pues antes no había TikTok y realmente YouTube aún no me interesaba, entonces para mí era Instagram donde yo lo quería intentar. Y me acuerdo que en esas 3, 4 intentos que hice, borraba todo mi feed y empezaba de cero y como que trataba de tomarme fotos con cierta estética. Y si me preguntan, me arrepiento tanto de borrar mi feed tantas veces porque
hoy en día me encantaría ver qué publicaba, cómo hablaba, cómo contestaba los comentarios, no sé, o sea, en verdad me gustaría mucho volver a ver ese contenido, más que nada por nostalgia, porque realmente pues sí estaba muy chiquita y me da mucha curiosidad, pero bueno, ya no existe. Pero yo cada vez que intentaba ser influencer, por ponerlo de una manera, nunca me aventaba completamente. Nunca lo intentaba en serio. Lo intentaba a un nivel socialmente aceptable. Al nivel que si alguien encuentra mi cuenta no me da cringe, pero al mismo tiempo no era lo suficientemente interesante como para atraer personas que no me conocieran, o sea, como completos extraños y que les interesara seguirme. Y yo siempre tuve esta espinita de grabar contenido, pero nunca me atrevía por el que dirán. Nunca me atrevía por los niños en mi escuela, nunca me atrevía por si mi familia lo veía, más que nada por la escuela. Los niños pueden ser muy crueles. Pero lo que me da risa es que yo me preocupaba por gente que ya hoy no está en mi vida. O sea, entonces pude haber empezado en ese momento, pero no lo hice por personas que ya ni siquiera son relevantes en este momento de mi vida. Y yo creo que esa es una gran moraleja. Al final del día, siempre eres tú. La única constante en tu vida vas a ser tú. Tú eres la única persona que no vas a poder escapar de ti mismo. Eres la única persona que no te va a abandonar. Entonces, tenlo en cuenta siempre cuando te estés preocupando por el qué dirán los demás. Esta sección la llamé Ranita porque vamos a dar un salto en mi vida de estar hablando de mi niñez. Ahora vamos a hablar de mi adolescencia o adultez temprana. Cuando terminó prepa, para mí estaba clarísimo, a diferencia de mis compañeros que aún se preguntaban qué iban a estudiar, yo lo tenía súper claro que iba a estudiar algo creativo. En ese momento de mi vida me encantaba dibujar, entonces hice 2 más 2 y dije, claro, voy a estudiar animación 3D para poder trabajar en películas de Pixar. Eso fue lo que decidí a los 17 años. Al estar escribiendo esto para el guión, me acordé de un momento que sucedió cuando yo estaba en la universidad, que en la universidad nos encargaron hacer un ensayo sobre cómo nos veíamos en el futuro. Todo el propósito del ensayo es describir qué nos veíamos haciendo. Cabe recalcar que en ningún momento de ese ensayo yo escribí ser youtuber, pero bueno, lo que sí escribí fue que yo quería trabajar en animación 3D para Pixar. Hacer películas animadas era algo a lo que yo le estaba apostando. Hago el ensayo, pues total era tarea, y cuando voy y se lo entrego a la maestra para que me lo revise, hasta el día de hoy no puedo creer lo mediocre que fue su feedback. Ella me dijo, el ensayo era para escribir sobre tus aspiraciones, no sobre sueños fantasiosos. Yo no quiero poner palabras en su boca, pero prácticamente me estaba diciendo, pon cosas que sí vayas a lograr, no cosas que sean imposibles. Así, neta, así. Y también el tono en el que me lo decía, entre que sonreía, entre que era condescendiente. Yo me quedé tanto en shock que ni siquiera le contesté nada. Además, mira, yo no tengo historial de alzar la voz cuando necesito alzar la voz, es algo que ya estoy trabajando, pero sí me acuerdo que me enojé tanto con ella, porque a mí se me hacía muy irresponsable que ella me encasillara en cierto rol dentro de cierto sistema. Hoy reflexionando sobre eso me doy cuenta que realmente era su propia proyección, eran sus miedos, eran cosas que ella tiene que resolver, no tenía nada que ver conmigo, tenía todo que ver con ella, pero sí me decepcionó que alguien que debería de motivarme, alguien que me debería de cuestionar, pero en el aspecto de ¿y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a llegar a eso que deseas? Me quería quitar todas las esperanzas. Pero bueno, ya me adelanté mucho a los hechos, apenas íbamos en el momento en el que iba a iniciar carrera, me adelanté un poco, lo siento, pero bueno, terminó prepa, ya iba a iniciar mi carrera. Yo entré a la Facultad de Artes Visuales de aquí de Monterrey y entré a la licenciatura de diseño gráfico. Algo muy chistoso, muy gracioso que hace la uni es que semanas antes de iniciar tu carrera oficialmente hay algo llamado cursos propedéuticos. Básicamente es entrar 1 o 2 semanas antes de que inicie oficialmente tu licenciatura, tu carrera. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? No tengo ni idea, hasta la fecha me lo pregunto. Entonces, no sé a quién se le ocurrió la grandiosa idea de iniciar propedéuticos un jueves. O sea, ¿por qué no lo inicias un lunes como la gente normal? No tengo idea. Bueno, iniciaban en jueves, pero resulta que yo regresaba de un viaje con mi familia, que nos habíamos ido a Disney, hasta el domingo, algo así, o hasta el sábado. Entonces,
Esto significaba que yo iba a faltar 2 días a esos cursos propedéuticos, porque obviamente yo no iba a regresar antes de mi viaje a Disney para la escuela, o sea, total, yo iba a entrar hasta el lunes. Y la verdad es que en mi familia tampoco había tanto problema por eso. Sé que también en muchas familias hay mucho problema con el faltar a la escuela. Por el trabajo de mi papá, a veces mis hermanos y yo teníamos que faltar a la escuela porque viajábamos mucho a Estados Unidos por trabajo de nuevo. Entonces, pues no era algo raro, no era algo así como que, "Ah, ¿cómo crees que voy a faltar?" No, realmente era algo que sucedía con cierta frecuencia. No todo el tiempo, pero con cierta frecuencia. Entonces, para cuando yo entro el lunes, ya todo mundo había hecho su bolita de amigos. Ya todo el mundo tenía su grupito. Yo siento que en mi vida he pasado por fases de introversión y extroversión. Pero en ese momento yo tenía unas ganas de conocer personas porque yo toda la vida había estado en escuelas relativamente pequeñas. O sea, nunca tuve tanta oportunidad de conocer mucha gente como sé que otras personas, otros amigos las han tenido. Entonces yo estaba, mira, que me ansiaba por conocer más personas. Total, ese lunes que entro a clases oficialmente, llego, el salón era relativamente chico, eran 20 personas yo creo, más el maestro, me siento, inmediatamente me puse a hablar con los que estaban alrededor de mí. Yo empecé a socializar, mira, como no te imaginas. Total, llega el momento del break o del lunch, como lo quieran llamar, y yo tomo ese descanso con las personas que acabo de conocer, básicamente con las personas que estaban alrededor de mí. Cuando les digo que nunca en mi vida me había sentido tan fuera de lugar, realmente créanme. Tanto así que recuerdo vívidamente estar, ya cuando se acabó el día, estaba manejando de regreso a mi casa y yo solo pensaba, nunca me había sentido tan fuera de lugar. Creo que simplemente no logré conectar con esas personas que conocí los primeros días. Entonces para mí esto fue como una proyección hacia el futuro, porque a mí me encanta perderme en el futuro, inventar escenarios que todavía no están pasando, me adelanto mucho a las cosas y yo decía, ¿es en serio que esto es lo que va a ser el resto de mi estancia aquí en la universidad? Sentirme como que no pertenezco, sentirme como una outsider. Y mira, no tengo nada en contra de las personas que me acogieron los primeros días y que platicamos. Simplemente para mí nunca existió ese clic. Y yo sé que para ellos de seguro su experiencia fue similar. A lo mejor para ellos fue un alivio cuando yo me separé de ellos. Dijeron, ya no tenemos que lidiar con esta chica rara. Y pues es que tú sabes, cuando existe una conexión entre amigos, es realmente rápido. Te das cuenta con quién conectas y con quién no. Y yo definitivamente no estaba conectando con ellos. No estábamos en la misma frecuencia para nada. Long story short, porque si no este video va a ser de 3 horas. Terminé conociendo a 4 chavas con las que conecté inmediatamente y terminaron siendo mis amigas el resto de la universidad. Y de hecho, una de ellas, Sofía, es mi roomie el día de hoy. Tengo un conflicto aceptando un no como respuesta. En la uni iba a haber un viaje escolar en el que íbamos a ir a Querétaro para aprender sobre otros diseñadores y otros profesionistas como en ese mismo ámbito, en esos rubros de diseño gráfico, arte. Y pues también se sabe que los viajes en carrera son para echar desmadre, para irte de fiesta. Entonces era un 2x1 para mí. Platico con mis papás y me dicen que no me pueden dar el dinero para este viaje porque de antemano tienes que dar un dinero para separar tu lugar y te incluía el hospedaje, la transportación y bueno, el pase a estas exposiciones que iban a ser 2 o 3 días de exposiciones que íbamos a un auditorio y tal a escuchar a estos expositores. Y también otras cosillas, como nos armaron un festival, no crean nada del otro mundo, era solo rentaron un terreno de pasto y ponían como que artistas random a cantar. O sea, no tengo idea de quiénes eran esos artistas, yo creo que eran muy locales, muy indie. Pero bueno, había cerveza y así. Entonces, bueno, total, la experiencia tenía un costo, ya ni me acuerdo cuánto. No me podían dar el dinero, entonces yo dije, yo voy a conseguir mi propio dinero. Yo voy a ir a ese viaje, porque mis amigas también iban a ir. Yo empecé a vender brownies en mi facultad y de hecho, si alguien de mi universidad ve este video, dice, sí, yo le llegué a comprar porque neta vendía
como loca. No porque tuviera mucha demanda, sino porque vendía muy seguido, preparaba muy seguido para poder financiarme mis cosas. Ya no solo este viaje, luego también se convirtió como una fuente de ingreso para mí. Yo me quedaba tiempo extra después de clases para poder venderlos. Definitivamente no me gustó tanto esa experiencia de vender, o sea, sin contar porque yo tenía que encargarme de todo, desde la producción hasta el contar el dinero, o sea, todo ese proceso de inicio a fin yo lo tenía que hacer todo. Y obviamente era también lidiar con el rechazo de muchas personas que desde que vas caminando ya te dicen que no, a veces ni me dejaban hablar. Yo apenas iba a decir mi speech de hola, y ellos, no, gracias, no quiero. O sea, sí me tocó hasta gente muy grosera. Entonces, sí, no fui muy fan de esa experiencia, pero de lo que sí fui fan era de la libertad que yo tenía al conseguir mi propio dinero. Llegó un momento en el que junto la cantidad suficiente, no solo para dar este pago que me pedían de parte de la facultad para separar mi lugar y hospedaje y todo eso, sino también para tener dinero para gastar allá. Entonces ya me terminaron dando permiso. Porque también para esto yo todavía no tenía permiso. Fue algo que terminé haciendo una presentación en Canva, creo, para convencer a mi papá y ya estuvo muy gracioso. Les digo, soy muy terca. Cuando quiero algo lo consigo. Igual emprender es algo que me llama mucho la atención. O sea, siento que a lo largo de mi vida es algo que he hecho de una u otra manera, no de manera formal, no de manera oficial, pero sí me interesa bastante tener mi propio negocio. Sí me veo creando algo, yo, o sea, que sea mi marca, mi producto, lo que sea, en un futuro. Y también de cierta manera me gusta mucho YouTube porque YouTube es como tu propio negocio. Hay muchas cualidades dentro de este sistema, dentro de este mundo que lo tienes que tratar como un negocio. Y bueno, lo de los brownies duró casi toda mi carrera y digo, lo siento, choqué el micrófono con la mesa. Enojada yo ya de que, y es que lo de los brownies. Lo de los brownies duró hasta 2020, que sucedió eso que todos sabemos que sucedió, en el que todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas. Y al mismo tiempo, en 2020 es cuando consigo mi primer trabajo de niña adulta, mi primer trabajo en una agencia creativa. De nuevo volvamos al principio. De nuevo volvamos a cuando entré a carrera. Yo escogí la carrera de diseño gráfico porque era lo más cercano a lo que yo quería hacer, que era animación 3D. Las opciones en las escuelas públicas, o bueno, en las universidades públicas aquí de Monterrey, al menos cuando yo estudié, eran muy limitadas. Solo para aclarar, al principio mencioné que estaba en escuela privada y sí, esto fue una constante hasta prepa. En prepa ya entré a una escuela pública. Entonces, como yo aquí no pude encontrar la carrera que quería, yo me quería ir a estudiar a Houston y dejar trunca mi carrera aquí en México para irme a estudiar a Houston lo que realmente quería estudiar. Realmente esta meta nunca pasó de la conceptualización, nada más lo pensé y nunca lo hice. El día a día me fue envolviendo entre que tenía clases a las que asistir, tareas que entregar y pues otras cositas en la vida, ¿no? Problemillas ahí que suceden. Se me fue olvidando esta meta, sinceramente. Y me fui enamorando mucho del diseño gráfico. Y de hecho siempre he sentido que el diseño gráfico es una gran ventaja en mi vida. Gracias al diseño gráfico muchas cosas me vienen muy fácil. Por ejemplo, si quiero hacer una cotización que luzca profesional para un cliente importante, claro que lo puedo hacer. O sea, con la mano en la cadera lo puedo hacer. Si quiero crear un negocio, yo puedo hacer todo el branding y toda la identidad visual. Y por ejemplo, yo empecé YouTube teniendo esta gran ventaja en la que yo ya sabía editar videos, yo ya sabía editar fotos, no tuve que aprender a hacer nada de eso, me pude enfocar en aprender a la creación de contenido, a la conceptualización, a toda esa parte creativa. A veces siento que toda la vida he trabajado desde los 16, 17 años, o tal vez incluso antes, porque he tenido estos momentos intermitentes en los que tengo oportunidades como freelance, que es hacer una ilustración para una startup, o estos trabajos en los que se asemeja, y digo asemeja porque no era un trabajo tan serio como en un corporativo, por ejemplo, estos trabajos donde tenía que presentarme a trabajar en un escritorio en un horario fijo y con mi salario. Desde muy pequeña me fascina la idea de ganar mi propio dinero. Se me hace algo muy liberador y siento que es algo que me empodera, porque de esta manera yo podía comprar mis propias cosas. Y además que
le encontré una fascinación a ahorrar dinero. Soy muy ahorradora, me encanta ahorrar. Volviendo al timeline de eventos, yo me graduó y yo ya estaba trabajando en una agencia creativa. Esta agencia, la verdad, trabaja con muy buenas marcas. El haber yo entrado ahí fue una validación para mí como diseñadora gráfica porque no era sencillo y lo logré. Y también el nivel de marcas con el que estaban trabajando eran otras ligas, ¿ok? O sea, yo estaba muy impresionada de haber entrado ahí, considerando que recién me estaba graduando. Voy a ser lo más transparente posible. Yo toda la vida voy a estar súper agradecida por esa oportunidad. Todos los días me hacían que yo saliera de mi zona de confort. Literalmente era una dinámica en la que ellos me pedían, necesitamos que saques a la de ya DEF, y yo respondía como, yo solo te sé hacer ABC, ¿cómo voy a sacar eso? Y ellos, bueno, nos lo entregas para mañana a las 9 de la mañana. Entonces, los retos constantes, que realmente yo no tenía opción de hacerlos o no, los tenía que hacer, los tenía que llevar a cabo, hicieron que yo desarrollara bastantes aptitudes y habilidades que las sigo utilizando hoy en día, porque nunca tuve la opción, era o aprendí a hacerlo o aprendí a hacerlo. No puedo enfatizar lo suficiente lo tanto que aprendí de esa experiencia. Fue una experiencia que me puso muy incómoda, pero en un muy buen sentido. Pero no volvería a entrar a una agencia creativa nunca. Jamás. Mis niveles de ansiedad y estrés sobrepasaban este plano. Teníamos una hora de comida fija y, recordando el contexto, era cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas y los que trabajábamos remotamente. Remotamente. ¡Hala! Todavía me acuerdo del sonido que sonaba en mi computadora cuando me hablaban para algo de trabajo y me da un escalofrío por la espalda. Porque en ese momento ese trabajo hizo que yo tuviera una relación muy inestable y para nada saludable con el trabajo. Mi balance entre mi vida personal y el trabajo no existía. No había ningún balance porque toda mi vida era consumida por el trabajo. Entonces me acuerdo muy bien que cuando era mi hora de comida, todos en mi familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá, se sentaban a comer y yo también me sentaba con ellos a comer, pero escuchaba mi computadora y yo me retiraba de la mesa y yo atendía lo que me pedían atender, y es que también como que no me daban opción. Entonces incluso había veces que yo ya ni comía con mi familia, yo comía más tarde porque estaba terminando algo del trabajo. Y ahorita me cuesta muchísimo creerlo, que fue una relación muy tóxica con el trabajo, porque yo realmente no descansaba, me la pasaba trabajando de 8 de la mañana a 7 de la noche, bueno, de la tarde si tenía suerte, pero a veces me tocaba desconectarme hasta las 9 de la noche. Y luego era simplemente dormir y hacer lo mismo de nuevo al día siguiente. No solo estaba aislada por lo que estaba pasando en el mundo, sino también en mi propia casa yo estaba aún más aislada porque no tenía control sobre mi tiempo. Yo no hacía ningún tipo de plan dentro de los parámetros que eran posibles en ese momento. Yo no hacía ningún tipo de plan porque yo no tenía control sobre mi agenda. Yo no tenía control sobre cuánto trabajo iba a tener que realizar ese día. Mi novio venía a visitarme a la casa y yo había veces que me la pasaba trabajando y él sentado al lado de mí en el celular. Un año tras trabajar en la agencia, decido salirme de casa de mis papás. Y esto yo lo venía deseando desde que tenía 15 años. Supuestamente, yo decía que a los 18 años me iba a salir. A los 18 años no estaba ni cerca de lograrlo, pero lo logré a los 22 años. Sofía y yo encontramos un departamento que se ajustaba a todo lo que queríamos. Es sorprendente lo bien que se acopló a nuestro presupuesto, a nuestras necesidades, porque también ambas teníamos como requisitos específicos. Ella tenía su lista, yo tenía mi lista y ambas teníamos características en común sobre la expectativa del lugar y este lugar se nos acomodó bastante. Yo un jueves le digo a mis papás que me voy a salir de la casa y para el lunes yo ya me estaba mudando a mi nuevo depa. O sea, en cuestión de días fue esto. Fue algo extremadamente rápido. Nos tardamos un poco en encontrar el lugar. Nos tardamos un mes. Pero una vez que lo encontramos, todo fue sucediendo demasiado rápido. Vivir sola es algo que me hace sentir en las nubes. Es un sueño hecho realidad para mí. Pero no voy a negar que hay momentos
que me trae por los suelos y que pareciera una pesadilla. Acostumbrándome a vivir sola fue y sigue siendo un proceso. En esos primeros meses que yo me salgo de casa de mis papás, me doy cuenta que el dinero que estoy ganando no me es suficiente para vivir. Yo todos los meses salía en números rojos. Afortunadamente, como mencioné, soy muy ahorradora y tenía mucho dinero ahorrado, pero sí llegó un momento en el que yo tuve que tener una conversación seria conmigo misma y ya no hacerme de la vista gorda y decir, Mía, tienes que cambiarte de trabajo, tienes que ganar más dinero porque no es sostenible. Eventualmente te vas a quedar sin tus ahorros, sin tu dinero. Entonces, no solo el trabajo era ya muy demandante de por sí, en los pequeños ratos libres que yo tenía, me la pasaba trabajando en mi currículum, en mi portafolio, en buscar trabajo y en buscar vacantes. Yo realmente envidiaba mucho a las personas que no se encontraban en esta posición, pero al mismo tiempo yo sé que yo me puse en esa posición y era también lo que estaba buscando de vivir sola, como que ya valerme por mí misma, ya ser responsable de mis decisiones, y fue mi primer gran problema que tuve que resolver como adulto independiente. Hasta que un día todos mis esfuerzos de querer conseguir un nuevo trabajo dieron sus frutos y recibo la llamada que tanto deseaba recibir. Me dicen que me quieren contratar en esta nueva empresa. Bueno, la empresa no es nueva, sino nueva para mí. Y me ofrecen un salario justo, un salario en el que yo voy a poder vivir tranquilamente. Acepto la propuesta en este otro trabajo donde sí está el marketing involucrado, pero es más enfocado a diseño editorial y también son más proyectos in-house. Realmente yo nunca les voy a poder contar nada de lo que hago ahí porque es confidencial. Y me acuerdo bastante en el proceso de entrevistas que me preguntaron, ¿qué tan buena eres con deadlines cortos? Con proyectos que no tienes mucho tiempo para trabajar. A lo que yo respondí, tengo demasiada experiencia. Mi segundo nombre es deadlines cortos. O sea, es algo que totalmente tengo experiencia y totalmente lo puedo controlar. Y me acuerdo que me dicen, porque a veces solo vas a tener una semana para poder entregar un trabajo. Y yo, ¿una semana? ¿Sabes todo lo que puedo hacer en una semana? O sea, yo estaba acostumbrada a que me pidieran las cosas para ya, que me pidieran las cosas para dentro de las siguientes 3 horas, que me pidieran las cosas de un día para otro. O sea, una semana, chica, ¿sabes todo lo que puedo hacer en una semana? Los valores de esta empresa se alinean totalmente a los valores que yo tengo con respecto al trabajo. Entonces, con este cambio de trabajo, surge también un cambio en mi estilo de vida. Como ya no tenía que trabajar todo el día, ya tenía espacio para otro proyecto creativo personal. Fue en este momento que decido llevar a cabo un hobby que llevaba toda mi vida posponiendo: crear contenido. Yo desde chiquita decía, cuando viva sola, voy a hacer un canal en donde hable de todas mis experiencias viviendo sola. Blogs, tutoriales, todo va a girar en torno a ese tema. Yo juraba que de eso se iba a tratar mi contenido. Y nace de la idea errónea de creer que yo no tenía nada que contar, que yo no tenía nada que decirle al mundo. Y yo creo que es una pregunta que se hacen muchos creadores de contenido al empezar, o más bien las personas que quieren incursionar en este mundo. La pregunta frecuente es, quiero hacer contenido, pero no sé de qué. Y yo me encontraba en esa posición en ese momento. Entonces, mi primer video de YouTube fue exactamente de eso: 5 errores que cometí antes de vivir sola. Así se llama el video. Lo publico y llega como a 100 views. Y tenía como 10 suscriptores, algo así. Y realmente tanto los views como los suscriptores seguro eran personas que me conocían, personas que yo directamente estaba relacionada con esas personas. Pero sí creo que algunas de esas views vinieron de Instagram y TikTok. Yo desde el principio tenía una estrategia. Quería empezar con el contenido corto, que era TikTok, y justo en este momento Instagram Reels no se estaba volviendo popular, sino causó mucho revuelo porque le estaba copiando el formato a TikTok. Entonces yo empiezo a hacer mis videos y mis primeros videos era copiando memes de Facebook. Como les decía, yo creía que no tenía nada que decir
Y de cierta manera, estos memes que yo encontraba en Facebook ya estaban aprobados por la gente, por así decirlo. Eran ideas que ya eran virales, entonces no me daba tanto miedo publicarlas porque sabía que eran graciosas, porque yo ya había visto que otra gente lo había considerado gracioso. Llegaba a publicar como de 3 a 5 veces por semana, tal vez de 3 a 4. Algo que se me olvidó mencionar, porque no lo escribí en el guión, fue que en TikTok fue la primera red social donde un video mío se hizo viral. Fue en el que me corté el pelo y para mí, literalmente, el cortarme el pelo marcó un antes y un después en mi decisión de crear contenido también. Siento que sí fue un momento muy... En inglés se dice pivotal, pero no existe en español. Fue un momento muy crucial también porque es un sentimiento, yo creo que para las personas que han tenido un video exitoso me entenderán que es un sentimiento muy gratificante el empezar a tener respuesta de una comunidad. En ese momento no era en mi comunidad, obviamente, era el primer video que se hacía viral mío, pero es un sentimiento que si ya traes esta espinita de querer hacer contenido, esto también es algo que te motiva bastante cuando a la gente le gusta lo que tienes que decir, le gusta lo que estás publicando. Y bueno, ya me descarrilé un poco, volvamos a mi guión. Yo en Instagram comencé con 800 seguidores que eran amigos, conocidos, familiares, y yo sí pensaba mucho que las personas les iba a dar cringe que yo con 800 seguidores estaba publicando mi contenido de humor y creía... Alguien desconocido ve mi cuenta y no me va a dar follow porque solo tengo 800 seguidores. Van a decir, ¿esta qué? O sea, ¿qué hace aquí subiendo videos? Pero a mi sorpresa, no. Realmente como que las personas no tienen miedo de darle oportunidad a nuevos creadores. Es un sesgo erróneo que tenemos. Y en Instagram de la nada empecé a subir a 1000 seguidores, a 6000, después a 20,000, me estanqué un poco en los 20,000 y en los 30,000 y ya ahorita tengo 60 y tantos mil en Instagram. Definitivamente intimida menos hacer un TikTok o un Reel que un video en YouTube. Entonces esa fue mi entrada. Con estos videos cortos practicaba mi presencia en cámara, practicaba el hacer contenido para poder eventualmente incursionar en YouTube, que era un poquito más difícil a mi parecer. Y así inicié en YouTube, hablando sobre vivir sola y trayendo esas cuantas personas desde Instagram y TikTok, hasta que sucede otro cambio aún más interesante en mi vida. Empecé a ir a terapia. Hubo un periodo de mi vida donde yo lloraba mucho, lloraba siempre y no entendía por qué, pero yo me sentía muy triste. Me asustó tanto esa etapa de mi vida que yo me prometí a mí misma que no quería volver a sentirme así. Yo juré en cierto momento que yo no quería regresar a eso. Me mudo sola y empiezo este proceso de ir a terapia que es muy intimidante, es demasiado intimidante. No sabía de qué iba a hablar en las sesiones porque lo primero que piensas antes de ir a terapia es ¿y de qué voy a hablar? No tengo un problema mental lo suficientemente evidente o lo suficientemente grande como para decir algo. Al menos esa era la mentalidad que yo tenía antes. Ahora ya comprendo que si eres una persona que se estresa o se pone triste o simplemente siente cosas, puedes ir a terapia. Todos deberíamos ir a terapia. Yo sabía que había muchas cosas que yo no entendía de mí misma y justo también empecé a ir a terapia porque yo quería conocerme mejor, quería conocerme. También tenía este sentimiento de que no me conocía. También sabía que yo llevaba a cabo procesos que no me funcionaban y hasta que no empecé a ir a terapia fue cuando muchos nudos se empezaron a desenredar. Muchas cosas me empezaron a parecer tan obvias y tan claras, pero no sucedió así hasta que empecé a ir a terapia. Y también me ayudó demasiado que ya en este momento se hablaba muy abiertamente sobre la salud mental y también se hablaba mucho sobre ir a terapia. Ay, me estoy quedando sin luz. Avísenme que me estoy quedando sin luz. Ahí está, creo. Creo que ya. Espero y se vea bien. No puedo ver muy bien. Ya se empezaba a desestigmatizar el ir a terapia. Una amiga me recomienda a su terapeuta y yo decido darle una oportunidad y
el resultado de esas conversaciones lo pueden ver en varios de mis episodios en YouTube. Este cambio, no solo el vivir sola, sino convertirme en adulta, ha sido un proceso muy solitario para mí. Y es que yo vengo cargando este sentimiento desde que estaba chiquita. Nunca fui de muchos amigos y la verdad a mí me hubiera encantado tener una hermana mayor. Siento que una hermana mayor es esa persona a quien le puedes contar cualquier cosa y no te va a juzgar. Cosas que sientes que no le puedes contar a nadie. Y siento que el rol de hermana, hermano, hermane mayor lleva una expectativa y una etiqueta muy grande. Yo siempre he estado rodeada de gente, pero el sentimiento de soledad es algo con lo que he batallado mucho. Me acuerdo que yo tenía conversaciones con mi novio y le decía, sé que tengo muchas personas en mi vida que me quieren. Tú eres un ejemplo de ellas, eres un ejemplo de una persona que incondicionalmente está para mí, pero no sé por qué me siento tan sola, siento que no tengo a nadie. Entonces comienzo a ir a terapia y me empiezo a dar cuenta de mis áreas de oportunidad, también cómo me estaba hablando a mí misma, me doy cuenta de cuáles son mis miedos y empiezo a trabajar en una relación saludable con mis emociones porque yo previo a terapia no tenía eso. No tenía una buena gestión emocional, ni siquiera sabía que eso existía. Y siento que este es otro momento muy crucial en el que yo me doy cuenta que doy con una mina de oro, en el sentido de que quisiera compartir esta mina de oro con alguien más. Quisiera que otros me acompañaran y decirles, aquí está lo que nos ha faltado toda la vida, aquí están las respuestas que queríamos tener. Esas cosas que no entendíamos de nosotros, aquí está, súper claro. Lo encontré, finalmente, esos gaps que yo tenía sobre mi existencia, sobre mi forma de pensar, aquí está y está súper obvio y súper claro que antes no lo veía, pero ahora lo puedo ver. Así me sentía. Empecé a poder poner en palabras muchas cosas que yo no entendía sobre mí misma. Por ejemplo, yo no sabía que yo era una persona muy ansiosa. Normalmente lo describía como nervios o miedo, hasta que gracias a terapia me di cuenta que era ansiedad. Y bueno, total, empiezo a aprender muchas cosas sobre mí, sobre mis emociones, sobre mi entorno, sobre cómo me relaciono con los demás. También empiezo a aprender sobre hábitos, los empiezo a mejorar y esto me empieza a motivar bastante a hacer muchos cambios en mi vida. Yo tenía esta necesidad de llevar un registro de todo lo que fuera aprendiendo. Yo no quería olvidar nada, como que me costó bastante aprender esto, que yo no quería que se me olvidara ni un solo detalle. Me sentía tan privilegiada de poder deconstruir las creencias limitantes que tuve por muchos años de mi existencia y considero un superpoder el poder detectar objetivamente cuando estás teniendo pensamientos que no te benefician para nada o cuando estás llevando a cabo acciones que no te están beneficiando para nada y que al contrario te estás saboteando. Y al tener esta realización de ya poder detectar este tipo de cosas, sentí mucha impotencia por no contar con estas herramientas antes. Fue cuando caí en la realización de que si yo me sentía así, de seguro hay muchas personas que se sienten de esta misma manera. Seguro también hay muchas personas que se sienten solas, hay muchas personas que necesitan escuchar lo que yo acabo de aprender. Prácticamente creé un canal que a mí me hubiera gustado tener cuando yo tenía muchas dudas, cuando yo me sentía perdida. A mí me hubiera encantado tener todas estas respuestas cuando más lo necesitaba. No que no lo necesite ahora, pero me hubiera encantado saber esta información cuando más perdida me sentía. Y esa es la persona que quiero ser para otras personas. Si puedo tan siquiera ayudar a una persona a cuestionarse sus creencias, a quererse un poquito más, a respetarse más, a mejorar sus hábitos, con que una persona se beneficie de lo que estoy haciendo, de este proyecto, para mí ya es ganancia. Por otro lado, y cambiando un poco de tema, también yo sentía que no tenía con quién platicar estas cosas. Yo sé que es una contradicción
gigante el contar cosas tan íntimas y demostrar esta vulnerabilidad ante miles de personas que no conoces. Sí comprendo la gran contradicción que es, pero la verdad, hasta la fecha no entiendo por qué es tan reconfortante hacerlo. No sé por qué lo hago, pero lo hago. Pero yo en ese momento, o en este momento, siento que es algo que tengo que hacer. Un día se apoderó de mí esta inspiración tremenda, yo no sé de dónde vino, que agarro mi celular. Fue tanto este llamado de inspiración que me detengo de hacer todo lo que estaba haciendo, agarro mi celular y me pongo a grabar una nota de voz en mi celular. Hable y hable y hable por como 15 minutos o 20. A veces se me va el tiempo volando cuando me entra esta inspiración. Termino de grabar y decido pasarlo a un documento, a escribirlo y hacerlo como en un formato ensayo, un guión. Y digo, esto sería buen contenido para YouTube. Y lo grabo y lo publico. Y me salí un poco del tema que yo tenía pensado hablar en YouTube. Y realmente estoy muy orgullosa de que decidí tomar ese salto de fe, hacer ese video que no sabía si a alguien más le iba a interesar, no sabía si alguien más iba a conectar con lo que tenía que decir. Y publico mi primer video sobre desarrollo personal. Este fue el primer video que empezó a atraer más personas a mi canal. Yo veía las vistas subir de 100 a 200. Llegó en su momento cuando casi nadie me seguía. Llegó como a 4,000 vistas. Y yo también veía cómo los suscriptores subían como loco. A 100, 200. Yo le daba actualizar y los números subían y subían. Y fue cuando dije, esto es lo que se siente. Esto es haber encontrado de lo que realmente quieres hablar. Ya había encontrado en lo que era buena hablando. Y realmente es algo que disfruto tanto hacer, disfruto tanto hablar de esto. Se me va el tiempo volando, escribiendo o grabando. Encontré la manera de compartir lo que voy aprendiendo en el camino, mi proceso de terapia y cómo me voy deconstruyendo. También empecé a leer más sobre el desarrollo personal, hábitos, empecé a seguir creadores dentro de ese nicho y luego subo mi segundo video referente al desarrollo personal porque en teoría este sería mi sexto video y también le va bien. Y así poco a poco fui encontrando mi identidad visual, mi voz, mi formato, mi propia manera de editar los videos. Y también voy encontrando el sistema para crear un video, porque no todo fue smooth al principio. Sí batallé en encontrar un proceso de cómo crear contenido, cómo planearlo, cómo estructurarlo, cómo editarlo. Ya ahorita puedo decir que tengo un sistema que me funciona para ser consistente en redes sociales. Les voy a compartir algo muy interesante que acabo de aprender. Ya les había mencionado que compré este libro que se llama Think Again de Adam Grant. Y justamente habla del poder de saber lo que no sabes. Que creo que en español hace más sentido el poder conocer lo que no conoces. Algo así, creo que hace más sentido. Una de las cosas que mencionaba en el libro, que me pareció bastante interesante y ahorita les digo por qué se relaciona con lo que estamos platicando, es que a veces el síndrome del impostor sí te puede quitar oportunidades y hacer que tú te sabotees, pero así como sucede eso, también hay otro lado de la moneda en la que... Hola, soy Mía del futuro. Editando el video me acabo de dar cuenta que no expliqué el concepto que les quería compartir que acabo de aprender del libro. Entonces ahorita me di la tarea a hacer un pequeño párrafo explicándoles lo que acabo de aprender del libro. En el video simplemente salto a decir como mi experiencia, pero no di nada de contexto, no les di nada de información. Entonces, bueno, aquí va lo que acabo de aprender y lo que les quiero compartir. Adam Grant en su libro Think Again plantea una hipótesis muy interesante. El síndrome del impostor puede ser favorable en ciertas ocasiones. Cuando el síndrome del impostor surge, el consejo más común que escuchamos es que lo ignoremos y nos demos a nosotros mismos el beneficio de la duda. Sin embargo, el autor plantea que existen 3 beneficios de sentirnos como impostores.
Número 1, nos motiva a trabajar más duro. Según sus estudios, la confianza puede llevarnos a una sensación de satisfacción excesiva que nos impide ver la necesidad de esforzarnos más o de mejorar. Segundo, esos pensamientos nos impulsan a trabajar inteligentemente, llevándonos a cuestionar suposiciones que otros han dado por sentado. Tercero, sentirnos como impostores nos hace mejores estudiantes. Tener algunas dudas sobre nuestro conocimiento y habilidades nos baja del pedestal y nos alienta a buscar respuestas con otras personas u otras fuentes. El autor reconoce que esto es evidencia nueva y aún hay mucho por aprender, pero empuja la idea de que podemos prosperar con el crecimiento que proviene de la duda. Ahora sí, seguimos con el video. Yo me siento identificada donde el síndrome del impostor se apoderaba de mí y yo decía, a ver, no eres psicóloga, no tienes ningún tipo de certificación ni de titulación en eso. Entonces este mismo pensamiento me hace esforzarme el triple en mi contenido porque yo estoy súper consciente que cada video que publico le está llegando a alguien. Alguien está escuchando esa información. Yo no puedo sentarme aquí, decir cualquier cosa y publicarlo. Yo entiendo el poder de las palabras. Entiendo que yo no puedo inventar cosas, sacarme cosas de no sé dónde y nada más decirlo. Yo estoy súper consciente de eso y esa misma conciencia, ese mismo, pues ahora sí que es síndrome del impostor, hace que yo me aviente demasiado research para poder hablar de algo. No saben las veces que tengo un guión ya hecho y tengo que borrarlo todo, empezar de cero porque acabo de encontrar información que desacredita lo que estoy diciendo. Me meto a leer estudios científicos, me pongo a googlear lo que no conozco. Siempre double chequeo las cosas. Trato de tener siempre mis referencias bien investigadas. También no saco información de cualquier lugar y también trato de diversificar la información, no que solo una fuente me lo esté confirmando, tener varias fuentes y de hecho todos los enlaces de donde saco la información siempre están aquí abajito. Si vas a YouTube, por si me estás escuchando de otro lugar, si vas a YouTube, en la descripción, en la cajita de descripción, hasta abajo están todas mis fuentes y créditos. Si saqué algo de un libro, ahí lo pongo. Entonces, desde el día 1 he tenido súper claro la gran responsabilidad que es crear contenido que llega a tantas personas. Este mismo síndrome del impostor me hace querer crear contenido que sea lo más cercano a lo excepcional. Hoy en día sigo en mi trabajo corporativo y también soy influencer. Tengo 2 trabajos de tiempo completo, por decirlo de una manera, el trabajo corporativo y el crear contenido. No les voy a mentir, sí es complicado. Es complicado porque tengo que organizar muy bien mis tiempos, tengo que priorizar y voy aprendiendo a balancear mi vida profesional, mi vida en redes sociales y también mi vida personal, porque realmente cuando creas contenido se vuelve muy borrosa la línea entre ¿publico esto o me lo guardo para mí? Realmente este trabajo de crear contenido no tiene reglas, lo cual es una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque eso quiere decir que cada vez que creas algo empiezas desde un canvas blanco y tú haces tus reglas y tienes mucho espacio para poder experimentar. Y también un reto que he encontrado al crear contenido es que tú tienes que ser tu porrista número 1. Yo, afortunadamente, también mi novio después de mí sigue mi novio. Mi novio siempre ha creído en mí y siempre cree en mí, siempre me apoya mucho. Entonces eso también me ha servido mucho, pero sí mucho del trabajo y el trabajo que realmente tienes que hacer es tú creer en ti misma, porque si tú no crees en ti misma, y este es un consejo que le doy a todas las personas que tal vez quieran crear contenido, si tú no crees en ti misma, ¿cómo esperas que los demás también crean en tu proyecto? Tengo el privilegio de gozar de ambos mundos. Y ahorita, como les digo, estoy disfrutando el camino, no estoy forzando las cosas, estoy fluyendo a ver dónde me lleva la vida. A veces me siento como Hannah Montana. Está divertido, está cansado, está interesante, pero realmente no lo cambiaría por nada. Y bueno, ese fue mi camino a descubrir de qué quería hablar en redes sociales. Quiero empezar a subir episodios en donde les cuente un poquito sobre mí para que nos conozcamos
un poco mejor. Siéntete con toda la libertad de dejarme un comentario haciéndome más preguntas. Si algo en esta historia te surgió una pregunta sobre mi vida, totalmente hazla. Ya voy a estar intercalando contenido informativo, entre comillas, porque mi contenido no es tanto como que hoy vamos a hablar de este tema y solo es informativo, pues también como les digo, meto ahí como que historias mías o pensamientos míos, pero ya también vamos a tener en el canal este tipo de contenido donde les cuente de mis experiencias, que la verdad es contenido que yo he estado consumiendo últimamente de la gente contando sus experiencias y me motiva bastante. Entonces espero y ustedes también encuentren valor en este contenido. Eso es todo por el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, no olvides de suscribirte, dale like a este video, comenta, me ayuda bastante para que el algoritmo empuje mi contenido a otras personas que quieran ver este tipo de contenido. Nos veremos muy pronto. Bye.